Una de las experiencias que el ser humano tiene es cuando se asombra, cuando viene algo y pasa, sucede y uno queda, es wow, impacta todos sus sentidos. Y creo que nosotros hemos perdido un poco esa realidad, o tal vez mucho, porque venimos a la casa del Señor y decimos, el Señor está aquí, el Señor está con nosotros. Pero nosotros no estamos impactados de la presencia de Dios. Hace muchos años, hace unos 32 años, estaba con un niño y él no conocía el mar. Fue un niño como de un año y algo, y uno los lleva al mar, y cuando el niño, uno lo pone al suelo y ve el mar, ve la inmensidad de un mar que no se conoce, pues viene como el asombro, y el asombro del niño a mí me causó mucho impacto, porque él empezó a gritar desesperado y a buscar refugio. ¿Por qué razón? Porque, o sea, a todos nos gusta el mar, pero yo no sé ustedes cuán asombrados están frente a la inmensidad del mar, porque uno en el mar puede que avance 1 metro, 100 metros, 200 metros. Yo no sé ustedes, a mí me pasó como a los 17, 18 años. Uno empieza a sentir como una angustia. Con la luz del sol uno baja y mira hasta donde puede, pero no importa cuánto bajes, pero eso es inmenso, es terriblemente inmenso. Y el corazón empieza a latir y uno está asombrado de todas las cosas. Otro momento de asombro fue cuando viajé a Cartagena, fue Santa Marta, y estuvimos frente a los corales. Uno ver todos esos corales hermosos, peces de colores, son cosas que a uno lo asombran y a uno lo dejan. Cuando ustedes se asombran, ¿cómo se quedan? Sin palabras. Uno se queda sin palabras, mudo, pero hay 3 cosas que posiblemente nos pasan. Primero, nos llama todo nuestro respeto. O sea, uno frente a algo asombroso, uno queda así como quieto, respeta, y uno no sabe cómo moverse en ese momento o qué hacer, porque sabe que si algo uno hace mal, ¿qué pasaría? Nuestra vida corre peligro. No, es en serio, en el mar, yo no sé si a ustedes les ha pasado, puede que vayan con salvavidas, puede que tengan tanques de oxígeno, pero uno sabe que si uno se equivoca dentro del mar, pierde todas las cosas. Y hay algo que uno hace, no solamente respeta y hace las cosas con cuidado, sino que uno no se atrevería a ir más allá de lo que tiene que ir, sino tiene que hacer exactamente lo que le indicaron. ¿Por qué yo les digo esto, mis amados hermanos? Este pasaje que acabamos de leer, el profeta Isaías nos quiere presentar delante de quién estamos. Y miren, lo hemos leído y hace un rato confesamos nuestros pecados. Hablamos de 3 pecados que cometemos en la iglesia: la irreverencia, el sacrilegio y la profanación. Si uno dice, pero pastor, no hay que ser tan exagerado. No, es en serio. Ustedes no imaginan lo que dice la Escritura de nuestro Dios. Y cuando le vamos conociendo, nos vamos sorprendiendo. Y le vamos conociendo poquito a poquito en la vida. Y es algo que yo quiero que nosotros veamos. Solo cuando usted ha estado en un momento entre la vida y la muerte y Dios lo ha salvado, usted sabe que Dios es salvador de ese momento. El 2022 con Raquelita yo supe que Dios sana, que Dios escucha la oración, que Dios es lleno de misericordia, que Él es providente. Y todavía lo atestiguamos, que días que estuve en Montería había una hermana, y lo que voy a hacer ahorita no es en son de burla, sino en son de que dimensionemos. Esa hermana tenía un ojo así, tenía la cara paralizada y tenía esta manito así. ¿Saben por qué? Porque ella tuvo un trombo. Y ella estuvo
estuvo peor y ahora está mucho mejor. Pero sabe, ella cuando cantaba a Dios, cantaba agradecida. Cantaba con todo el corazón y con una reverencia. Estuve en medio de una iglesia muy, muy humilde. Queridos hermanos, no tenían techo. Habían casi 84 personas, si no mal conté. Todos llegaron a tiempo. Todos estaban concentrados. Venían entre personas adultas, niños. Y fue una cosa que impactó mi corazón. Y sabían Biblia y leían. Y yo les digo, y si les llueve, ustedes saben cómo llueve en Montería. Una gota, dos gotas, y llueve. Y me dice, cuando vemos la primera gota, corremos. Ahí hay un solo espacio chiquito techado, ahí todos se juntan. Y lo peor es que había pronóstico de lluvia. Pero todos llegaron a tiempo, estaban bien vestidos, uniformados, y estábamos en un sector de Montería que es como, digamos, de estrato 1, 2 máximo. De hecho, al lado teníamos pickups de música de otro tipo. Pero todos estaban y todos cantaban alto, todos glorificaban a Dios. Ninguno se quedó sentado, todos se levantaban sus manos, adoraban a Dios. ¿Saben por qué pasa eso, mis amados hermanos? Depende del Dios que conozcas tú. Tú te vas a rendir a Él. Por eso la Biblia condena firmemente la irreverencia, el sacrilegio y la profanación, ya que la santidad de Dios exige el máximo respeto. Y yo les pregunto, el Dios de la vida, ustedes han venido hoy a adorarle, a presentar su vida delante del Señor. La Biblia dice en Hebreos 12, 28, 29, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Yo creo que no dimensionamos eso. Nosotros tenemos la cita con Dios, no es con el pastor Juan José, no son con los ancianos. Miren, me canso de decirles, ustedes quieren que les vaya bien en la vida, empiecen a cambiar de verdad el chip que tienen acá en la cabeza. El culto no es para nosotros, es de nosotros para Dios, con temor y con reverencia. Si usted no lo puede hacer, si no puede reconocer a Dios de esa manera, órele a Dios, Señor, ten misericordia, porque soy irreverente. Confiesa tu pecado y arrepiéntete. Hemos recibido, mis amados hermanos, dice la Escritura, un reino inconmovible, o sea, el reino de Dios nadie lo va a mover. Levíticos 19:30 dice, mis días de reposo guardaréis y mi santuario tendréis en reverencia. Es respeto, no irrespeto. No es solamente cómo vengo, sino la motivación, el propósito. Y lo que yo les decía, mis queridos hermanos, hoy en día tenemos una generación multitarea. Pero todo lo que se haga multitarea, mis amados hermanos, y a veces yo sé que es necesario, hace que seamos mediocres, porque no podemos darle a todo lo que hacemos al mismo tiempo al 100%. Yo no puedo amar a mi esposa, a mis hijos, a la congregación, todos en el mismo momento y al mismo tiempo. Tengo que departamentalizar las cosas y priorizar. Hoy vengo a adorar al Señor porque estamos en la presencia del Señor. Eclesiastés capítulo 5 versículo 1 dice, cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír, para ofrecer el sacrificio, y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. O sea, si vienes a la iglesia, ven en modo de oración, en modo doxología. Que te rumba el celular, apágalo. Por si acaso, yo sé que hay hermanos que usan el celular para tomar apuntes y anotes. No estoy hablando de ellos, porque sé que lo hacen con ese respeto y ese decoro.
Si tu hermano, hay personas que me dicen, es que no sé qué hacer con el hermano que está al lado viendo su chat. Oiga, si tú estás viendo lo que él está haciendo, es porque tú no estás en modo adoración. No tendría por qué distraerse. Recuerda que la Biblia dice que el chisme es pecado. No, es en serio, mis hermanos. Vengan a adorar. Hoy no venimos a ser papás, no venimos a ser mamás delante, a no ser que nuestros hijos sean pequeñitos para cuidarlos y de brazo, hay que tenerlos en control. Pero del resto, cada persona de los que viene aquí, ¿viene a qué? A adorar en la presencia de Dios, de este Dios que Isaías nos está describiendo. Por eso la irreverencia. Miren los textos que acabo de leer, tienen que ver con la puntualidad, con la motivación, tiene que ver con la atención. Miren, estamos en época del mundial. Sea que Colombia vaya perdiendo, o sea que vaya ganando, uno está 90 minutos. Y a veces antes. Y si alguien nos habla, ni le hacemos caso. Y nuestro corazón se llena de emociones. Y no estoy diciendo que eso sea malo. Lo que estoy diciendo, ¿por qué no lo sienten que están delante de nuestro Dios como está descrito aquí? Recuerden que la irreverencia es pecado. ¿Cómo se combate con reverencia? Esto no queda en una denuncia. Queda en que yo les estoy diciendo que nosotros tenemos que pedirle al Señor que nos tenemos que arrepentir. Él es el que nos da la vida. Él es el que nos bendice. Él es el que forma nuestro carácter. Él es el que ha tenido buen cuidado de nosotros. Él es el que nos ha dado la forma que nosotros tenemos. Él es el que nos ha dado la salvación. Envió a su Hijo para morir por nosotros. Estamos más endeudados con Él que con cualquier otra cosa en esta vida. Por eso, mis amados hermanos, están en la presencia de Dios. Y nosotros apropiarnos de ese tiempo de manera indebida. ¿Saben cómo se llama? Robo, trato indigno a cosas consagradas directamente a Dios. Cuando usted no llega a tiempo, cuando usted llega a hacer otras cosas, ¿sabe qué está haciendo con Dios y con su templo y con su culto? Sacrilegio. Yo quiero que esto les llegue al corazón y le pedí a Dios esta mañana, Señor, ayúdame a comunicarle a la iglesia para que Dios nos bendiga como cuerpo. Porque ¿de qué sirve que unos vengan en modo oración y los otros en modo estorbo o tentación? Romanos 2:22, tú que dices que no se debe adulterar, adulteras. Tú que abominas los ídolos, cometes sacrilegio. Porque hay personas que se rasgan de los pecados de otros. Miren esos adúlteros, miren esos mentirosos. Y vienes tú y eres sacrílego. O sea, profanas el tiempo de Dios. Porque es muy fácil acusar y ser moralista. Yo no mato, yo no robo, yo me porto bien. ¿Me están comprendiendo? ¿Me están entendiendo con el corazón? Malaquías capítulo 3 versículos 8 al 9 dice, ¿robará el hombre a Dios? Es una pregunta. Pues vosotros me habéis robado y me dijisteis, o sea, la gente le responde a Dios. O sea, Dios le dice, me habéis robado, y dice, ¿y en qué te hemos robado? En vuestros diezmos, en vuestras ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Y miren, cuando usted estudia mayordomía, no se trata de dinero. En la mayordomía se trata de que Dios se dio al 100% en la cruz del Calvario. Y Él no quiere solamente tu dinero, quiere toda tu vida, quiere tus emociones, quiere tu atención, quiere tu alabanza, tu reverencia, quiere tu confianza. Sí me comprenden. Ese es nuestro Dios, es el Dios todopoderoso que ha creado todas las cosas. Por eso cuando tú te apropias de su tiempo, de lo que Él te pide, es sacrilegio. ¿Cuántos pecados vamos? Irreverencia, sacrilegio. ¿Cómo se combate la irreverencia? Con respeto. ¿Cómo? Sí, con reverencia.
¿Y miren, y esto es interesante, cómo se combate el sacrilegio? Con el uso correcto de lo que Dios nos ha dado. Con justicia, con santidad, muy bien. Pero les voy a decir algo, que cuando nosotros profanamos algo sagrado, algo que está apartado, y lo tratamos como si fuera mundano e impuro, estamos haciendo un mal uso del nombre de Dios, del lugar de Dios, de las cosas dedicadas a Dios. Y eso se llama profanación. Éxodo 27 dice: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dejará Jehová inocente al que tomare su nombre en vano. Miren, a veces lo único que nos pasa en la vida es consecuencia de nuestra... Es que en la vida, miren, queridos hermanos, a veces nos hemos comportado como se comportan los animalitos salvajes. Somos indomables, tercos, necios. Una de las cosas más extraordinarias es cuando usted ve que se doma un caballo salvaje. El caballo salvaje no se deja montar de cualquiera. Y alguna vez no monté un caballo salvaje, pero sí un caballo que solo se dejaba montar por su dueño. Y cuando lo fui a montar, él solo sintió mi peso y de una vez para el suelo fui a dar. Y casi me clava ¿cómo se llama? Las paticas. Y si no fuera por el señor que era el dueño, que era un viejito, que le arrumbó el cuerpo, esas paticas me las hubiese puesto. Porque el animal indomable no aprende. El animal indomable hace su voluntad. A él no le importa nada, solo su propia motivación. Y la palabra de Dios dice: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente al que tomare su nombre en vano. Levítico 22:32 dice: no profanéis mi santo nombre, para que yo sea santificado de en medio de los hijos de Israel. Yo Jehová que os santifico. Y 1 Corintios 11:27, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Ezequiel 22:26, sus sacerdotes violaron mi ley, profanaron mis cosas sagradas, entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia. Amados hermanos, ya no nos asombramos ante la presencia de nuestro Dios. Miren, yo entiendo al católico romano. Él llega a una iglesia y como todo está plasmado para afectar sus sentidos, llega en silencio. Aún si va a hacer alguna cosa, bajito. Tiene un respeto por las cosas de manera religiosa. Aquí Dios en su palabra nos presenta quién está en medio de nosotros y por qué yo les estoy hablando de no ser sacrílegos, de no profanar su tiempo, de no profanar su presencia, de no ser irreverente. ¿Y por qué todo esto? Les voy a contar. ¿Recuerdan cómo comienza el pasaje? El pasaje comienza diciendo: en el año que murió el rey Usías. El rey Usías fue un buen rey. La Biblia lo dice. Fue un rey que hizo muchas cosas buenas. Y tuvo mucha fama y Dios estuvo con él y lo respaldó. Pero llegó un momento en su vejez en que él se llenó de soberbia. Y toda persona soberbia cae en varios pecados que no es del momento de decirlos. Pero hay algo que empieza a hacer. Es una persona que cree que está en la cúspide de un pináculo. No se sujeta a nadie, no quiere dar cuentas a nadie y peor, quiere usurpar el cargo de los demás. No lo voy a leer, pero les voy a dar la cita para que si quieren lo lean después. En 2 de Crónicas 26, versículos 16 al 21, Usías se creía tan buen rey que entró al templo a hacer las cosas que hacen los sacerdotes.
Y los sacerdotes le dijeron, no lo hagas, rey. Tú eres rey, no eres sacerdote. Cada persona en la iglesia Dios le ha puesto y le ha dado su lugar. Y hay que respetarlo, porque al respetarlo respetamos a nuestro Dios. Miren, yo a mis diáconos los trato de diáconos. A mis diáconos a mis ancianos de ancianos. Y a los pastores que conozco, yo los trato de pastores. Hay personas que mi afecto va más allá por mi relación que, por decir, como el diácono Sergio. Yo con él en privado casi siempre le digo hijo o Aldemar. ¿Por qué razón? No le digo Aldemar, le digo Sergio siempre, ¿sí o no? O hijo, casi siempre. O a veces le digo pa, porque yo tengo una relación con él desde mucho tiempo y es mi afecto. Pero en cualquier otro contexto, él es el diácono de la iglesia, ¿o no? Porque al respetarlo a él, ¿a quién respeto? A nuestro Dios. No profano la autoridad de él, porque no profano la autoridad de Dios. Y esto debe ser muy, muy interesante. Y no cometo sacrilegio. O sea, es que yo quiero que me comprendan que el sacrilegio consiste en la apropiación indebida, un trato indigno de lo que Dios ha dado. ¿Y saben qué hizo el rey Usías? Basado en su autoridad y el respaldo que Dios le había dado y que él vio la bendición de Dios, él pensó que podía hacer las cosas como él quería. Y acá vemos esos 3 pecados en una acción. Y yo les pregunto, ¿vamos a seguir de rebeldes contra Dios? Porque en este pasaje vamos a ver 3 verdades de Dios. ¿Cómo Isaías presenta a Dios? Como Rey soberano, como Dios santo y como Dios glorioso. Y eso nos debería sorprender a nosotros, porque el conocimiento de Dios nos debe llamar a una motivación de adoración. Yo quiero que hoy anoten en su cuaderno claramente, el culto es para... El culto no es para quién, para mí. Yo no debo ser irreverente, no debo ser profano y mucho menos sacrílego. Es un tiempo sagrado para Dios. Igual cuando nosotros vamos a orar, igual cuando nosotros leemos la palabra de Dios. Miren, usted va a leer la palabra de Dios en su casa, con su esposa, solo eso. Yo espero que trate con la dignidad, no por el libro, sino por el mensaje, porque cuando yo abro la palabra, ¿qué pasa? Dios me habla. Es un tiempo para con nuestro Dios. ¿Por qué nosotros caminamos como los animalitos salvajes? Porque ni siquiera lo hacemos en casa. Cuando una persona no puede estar atenta de manera monofuncional, y yo no lo soy, mis amados hermanos, yo debo confesar que yo no soy, yo soy multitarea. Y yo en mi computador tengo 2 pantallas, tengo el celular abierto, tengo una cosa acá, otra cosa allá. Pero cuando voy a estudiar la palabra, cuando voy a orar, yo cancelo todo. Porque hay una sola cosa que debe ser mi prioridad, y es nuestro Dios, mi adoración. Y cuando yo no lo hago en mi vida privada, no lo voy a hacer acá. ¿Saben por qué? Porque ya no nos asombra Dios. Todo esto para decir una sola cosa: Dios es santo. Y vamos a cambiar el concepto de santo en nuestro corazón. Porque acá este pasaje nos dice Dios es santo. Así se resumen estos 4 versículos. ¿Y qué significa que Dios es santo? Que Dios es Dios. Y no hay otro como Él. Si Él quiere llevarnos hoy, simplemente es una decisión. No importa qué tan saludable estés. No importa la edad que tú tengas. Porque ese es nuestro Dios. Él pone reyes, quita reyes. Él hace lo que quiere, con quien quiere, cuando quiere. Y como quiere. Porque Dios es Dios. Dios es santo. El título de la predicación, 3 palabras.
Punto 1, una sola palabra. Nuestro Dios, que es santo, es soberano. Solo, punto 1, soberano, nada más. Es que yo quiero que comprendan por qué. Este es el capítulo 6 de Isaías, no es el capítulo 1. Como es el capítulo 6 de Isaías, miren, el pueblo de Dios dejó de ofrendar, dejó de adorar, dejó de vivir para Dios. Y se inclinó al mundo, abandonó las cosas de Dios. Y el capítulo 5 nos dice, ¡ay! Dios es santo, mis hermanos. Dios es Dios, o sea, es único. Y Él es soberano. El versículo 1 dice, en el año que murió el rey Usías. O sea, el trono está vacío. Aunque había un heredero. Pero lo que nos está transmitiendo Isaías, dice que en ese momento, en esa fecha, dice, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto, sublime, y sus faldas llenaban el templo. El contraste no podía ser más deliberado. Usías, el rey de Judá, había muerto, su trono terrenal estaba vacío, pero Isaías se levanta y dice que ve otro trono, y ese trono es alto, sublime, por encima de todas las cosas. Y hay algo que debemos grabar en nuestro corazón. No importa cuánto yo crea que yo soy dueño de mi vida, hay uno que reina. Porque significa que ser soberano es eso. Que Dios gobierna todo, todas las cosas. Y nosotros vamos en la vida de tumbo en tumbo y a veces le preguntamos a Dios por qué. ¿Saben por qué? Porque tú piensas que tú eres soberano. El soberano que dice, el tiempo es mío. Yo sé por qué hago las cosas. Yo sé cómo me comporto. Yo sé cuando quiero. Recuerden que el rey Usías, ¿qué hizo? Querer ser sacerdote cuando él era solo rey. ¿Ser sacerdote era mejor que ser rey? No. ¿Ser rey es mejor que ser sacerdote? Tampoco. De hecho, la monarquía del pueblo de Dios nos muestra una pluralidad de gobierno. Rey, sacerdote y profeta. Y había un solo gobierno, el de Dios, porque el gobierno de Dios es teocéntrico. La Biblia dice que cuando pone reyes, los reyes deben dar cuentas a Dios. Por eso tienen sacerdotes que son sus consejeros. Y profetas que le decían si el camino y las decisiones que habían tomado eran las correctas o no. No importa el poder que tenían. No importa el dinero que tenían. Tanto así que habían cosas que ellos no podían hacer. ¿Por qué Dios disciplinó a Saúl? ¿Por qué quitó su casa de la descendencia genealógica del trono de Israel? Por usurpar el oficio. ¿Y qué hizo el rey? Ay, es que como tú no venías, Samuel, entonces a mí se me ocurrió hacer tu oficio. Porque es un acto de rebeldía. Queridos hermanos, miren, la irreverencia, la profanación y el sacrilegio no nace porque sí, nace porque tenemos un corazón rebelde y porque pensamos que nosotros somos soberanos y no Dios. Y si pensamos que nosotros somos soberanos, ¿sabe que nosotros pensamos? Que nuestra voluntad reina. ¿Y saben qué es lo que nos dice Dios? Que la soberanía absoluta de Dios es el centro organizador de todo lo que nosotros conocemos como universo. De absolutamente todas las cosas. Él es sumamente soberano sobre todas sus criaturas, sobre toda la creación, para hacer con ellas, por ellas, sobre ellas, lo que Él desea. El Salmo 103, versículo 19 dice, Jehová ha establecido su trono en los cielos, y su reino domina sobre todos. Daniel capítulo 2, 21. Remueve los reyes y pone reyes. Salmo 47, 8.
Reinó Dios sobre las naciones, se sentó Dios sobre su santo trono. Salmo 93, 1, 2, Jehová reina, se vistió de magnificencia, Jehová se vistió, se ciñó de poder, afirmó también el mundo y no se moverá. Firme es su trono desde entonces, tú eres eternamente. Miren, mis amados hermanos, ¿saben qué me hizo reflexionar esto? Que el Señor reina. El 2024, yo sentí que mis amigos se convirtieron en mis enemigos. Y no solamente lo sentí, lo experimenté en mi carne. En una sola reunión, uno sacó el puñal del silencio, el otro de la acusación, el otro de decir, hay que sacarlo. Y todos eran para yo estar derrotado como ser humano, como persona. ¿Y saben cuál fue mi confianza? Dios reina, Señor, aquí está tu voluntad. Yo me humillé no delante de las personas, me humillé delante de Dios. Si esa era la voluntad de Dios, que así fuera. Pero ni como persona, ni como pastor, ni como profesor, ni como creyente, ni hijo de Dios, Dios me avergonzó. ¿Saben por qué? Porque Dios reina. Y puede que no sea el creyente más espectacular o ejemplar, pero Él reina. Y Él hace como Él quiere. Hoy yo los quiero invitar, mis amados hermanos, a que cambien ese chip de irreverencia, de profanación, de irrespeto. Vengan, adoren al Señor. Quieren vencer sus enemigos, quieren salir de las situaciones económicas, vencer aún la misma enfermedad. Él reina. Él está en control aún del virus más chiquitico y microbiótico que uno pueda ver o existir o pensar. Isaías quiere que nosotros no olvidemos. Mientras que los reyes mueren, Cristo reina. Él está en su trono, sentado. Él es el que nos sostiene. Y saben que Él nos dice en su palabra, todo propósito que yo he determinado sobre ti, lo haré. Efesios 2:10 que dice, hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras. Muchos de nosotros llegamos aquí después de que Dios le dio a nuestra vida 3 vueltas. Nosotros nos sentíamos, no sé, un conquistador en la vida. Hacíamos lo que queríamos, estábamos llenos de excesos y Dios nos terminó todo. ¿Por qué estás aquí? Porque Dios reina. Amén. Amados hermanos, y no solamente Él reina, miren, Él llena, dice, el templo. O sea, Dios es soberano, Él es rey de reyes. Él está reinando, está en control de todas las cosas. ¿Sabe qué significa eso? Cero estrés, porque Dios reina, pero Él es inmanente. Esa palabra posiblemente nosotros no la hemos aprendido. Dice que el templo estaba lleno de las faldas de Dios. Y no se trata simplemente de que ustedes imaginen unas faldas llenando un templo. Es que el templo de Salomón era una de las maravillas de este tiempo. Era imponente. Dice que cuando uno lo miraba de frente, como tenía unas láminas de oro en todas sus paredes, uno frente a ese templo ni siquiera podía mirar. Era inmensamente majestuoso. He aquí que los cielos de los cielos de los cielos no pueden contenerte. ¿Cuánto menos esta casa que yo he edificado? Primera de Reyes 8:27. Y recuerden que Salomón hizo una casa gloriosa, pero la gloria de Dios desbordó todo ese espacio con lo sagrado. Queridos hermanos, la inmanencia de Dios es un título teológico que dice que Dios no puede ser contenido. O sea, Dios está aquí, pero también está aquí. Dios está en todo lugar. ¿Por qué no tenemos ese asombro y ese temor?
porque por nuestra condición pecaminosa nosotros a veces nos desconectamos de esa realidad. Somos como si estuviéramos miopes. Y yo no sé, y espero que nadie se moleste, pero hay personas que cuando se quitan las gafas quedan así, miren, quedan así. Háblame porque no te veo. ¿Dónde estás? Y miren, y es una de las sensaciones más horribles que puedan haber. Si usted por alguna razón ha perdido la vista, pero es que algunos andan así en la vida. No ven a Dios, pero Dios es inmanente. Primera de Reyes 8:27 dice: pero ¿es verdad que Dios mora sobre la tierra? He aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener, cuánto menos esta casa que yo he edificado. Hechos 17:24 y 25. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y Jeremías 23:24. Yo soy Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no Dios desde muy lejos. ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Tú elevas tus ojos al cielo y tienes que saber que ni los cielos de los cielos contienen a nuestro Dios. Y hoy tenemos el privilegio de estar en la presencia de Dios y que Dios nos hable, no porque yo hable, sino porque leo su palabra. Por eso cualquiera que esté aquí, pastor, anciano, diácono, predicador, evangelista, tenemos respeto a la palabra. Queridos hermanos, hoy yo quiero tocar su corazón, que ustedes y yo podamos entender y comprender que cuando venimos aquí, venimos ante la presencia de aquel que lo gobierna todo, que lo llena todo y que nos asegura: yo estoy contigo. ¿Tú puedes experimentar eso? Porque si no puedes experimentar eso, hay algo malo en tu emocionador, hay algo malo en tu cerebro. ¿Tú estás lleno de luz o de tinieblas? Y si hay tinieblas, ¿cuántas tinieblas hay en ti? Amados hermanos, Dios es santo. Y nosotros acabamos de aprender qué es ser soberano. Es el que puede hacer con tu vida lo que quiere. A eso tú te arriesgas cuando eres irreverente, profano y sacrílego. Y no lo digo para que se asusten, sino es para crear conciencia. Nosotros tenemos que aprender a ser discipulados. Y la palabra es la que nos discipula. Punto 2. Una sola palabra. Y es curioso, porque Dios es santo. Y el segundo punto es santo. Y les explico por qué. No, les explico por qué esa redundancia. Vamos a leer Isaías capítulo 6, versículos 2 al 3. Dice: por encima de él habitan serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. No lo digo yo, lo dice la Escritura. De hecho, me falta un santo. Dios es santo, santo, santo. Usted puede comprender eso. Usted puede comprender que, miren, no es por nada, pero solo hasta cuando uno no lo experimenta, es que uno dice, cuando usted tiene una necesidad muy grande en el corazón. Y en esta semana yo le decía a un amigo pastor, yo le decía: doble rodilla, dígale al Señor, humíllese delante de Él,
porque es el único que puede tomar control de su vida, de su matrimonio, de su hogar. Porque cuando uno siente que todo se está acabando, que todo se está yendo al abismo, al barranco, ¿saben qué es lo que uno hace? Se humilla ante aquel que lo gobierna todo y que sabe que es lo único que tiene y que solo Él con una sola palabra puede decir y cambiar todas las cosas para bien. Yo aprendí hace muchos años que con la oración es con la que uno tiene la victoria. Tenía 18 años cumplidos. Había tomado la decisión de darme un año sabático. Le dije a mi tío biológico que él tenía una tractomula, que yo me iba con él a conocer el Perú. Y ya llevábamos en eso como 7 meses. Había aprendido a manejar tractomula, caminaba con él para arriba y para abajo, comía, paseaba, como si nada. Y el ejército peruano paró el tráiler. Y me llevaron rompiéndome mis papeles, mi documento de identidad. Ya tenía hasta libreta militar. Y me llevaron a prestar el servicio militar. Y yo hice lo único que mi madre a mí me enseñó: orar. Todos los días le decía: Señor, sácame de aquí. Y no porque fuera temeroso. Me peleé con un cabo, me mandaron al cuartel, me mandaron hasta la enfermería. Yo era un hombre muy difícil, soy muy difícil, muy rebelde. Me partieron la cabeza. ¿Saben por qué no quería estar ahí? Porque a mí el estar encerrado me desespera. El trabajar en equipo en ese momento me desesperaba. El sujetarme me desesperaba. Y yo todos los días: Señor, sácame de aquí. Todos los días yo salía con mi escuadra y todo miraba por dónde me iba a volar. Y yo solo miraba el mar. Yo decía: yo sé nadar. Yo decía: Señor, sácame de aquí, vivo o muerto, pero sácame. Estaba a más de 800 kilómetros de mi tierra, porque me llevaron a un cuartel lejísimos. Yo vivía en Lima y me llevaron a la frontera con Ecuador. Y yo les voy a decir algo: después de un mes de oración, me encontré con alguien que me dijo: yo te conozco, dime quién eres. Le dije quién era, me dijo: yo te voy a ayudar a salir. No pagué un peso, no hice nada. Me dijo: elevó cauciones porque yo ya tenía mis documentos y me los habían roto. Era un subteniente Flores, si no me equivoco. Y salí por la puerta grande con papeles. Y yo siempre digo: Dios me escuchó. ¿Por qué, mis amados hermanos? Porque Él es único. Cuando la Biblia dice que Él es santo, 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 es que no hay nada en este mundo que se le parezca. No hay nada que nos pueda dar esa protección, ese cobijo. Oro por mis hijos, que no se aparten del Evangelio. Oré por mi hija desde los 9 años para que se casara joven. ¿Y saben cómo oraba? Que su primer novio sea su marido, que su primer novio sea su marido. Punto. Y hoy puedo ver que está casada. Es en serio. Y que su marido sea un hombre cristiano, no impío. No lo digo por halago a ellos, sino porque Dios escucha las oraciones. Pero hay que doblar rodilla ante nuestro Dios, que es santo, con respeto, con devoción. Miren, yo ya les he contado esta historia y sé que la he hecho, pero cuando tiembla en Perú uno siente pánico, terror, porque todo retumba, todo suena primero y luego todo tiembla. Y mi mamá era debajo de la mesa: corramos y oremos, y todo temblaba. Ya la señora me enseñó a orar y a saber que tenemos un Dios que es todopoderoso y es santo. Y miren lo que dice la Escritura. Aquí los serafines. ¿Qué son los serafines?
Bueno, la Biblia no dice que sean una especie diferente de ángeles, por si acaso, sino son unas criaturas celestiales que están aquí, que son fuego. Algunas interpretaciones dicen que eran seres que ardían y se consumían y otra vez eran recreados, y ellos no tenían la capacidad de adorar a Dios y cantarle a Dios. ¿Saben qué es lo que hacían? El uno al otro le decía: Dios es santo, santo, santo. Y Isaías contemplaba eso. Y yo les pregunto, cuando ustedes vienen a la iglesia, cuando están en su intimidad con Dios, ¿ustedes pueden entender, comprender que Dios es santo, santo, santo? O oran: papito Dios, gracias por los alimentos en Cristo Jesús, amén. Y mañana también, y pasado también. Y sus oraciones se convierten en oraciones vanas y repetitivas. Porque todos tienen su fórmula, ¿no? Desde querido papito Dios hasta Señor Dios Todopoderoso, inmanente. Sí, hay diferentes tipos de oraciones. Oigan, estamos hablando con aquel que ha creado todas las cosas y tenemos el privilegio de estar en el lugar santísimo porque Cristo, nuestro Señor, nuestro Dios, nos permite tener este privilegio. Así como el de hoy, estar aquí y escuchar. Adoren al Señor porque Él es santo. No sean irreverentes, no sean profanos, no sean sacrílegos. Los serafines, criaturas angelicales, asociadas exclusivamente a la presencia inmediata de Dios, exhiben con su propio ser una respuesta correcta de la santidad divina. Cubren sus rostros porque no le pueden ver. Miren, cubren sus pies y apenas se pueden mantener delante de Él. No se atreven a mirarle fijamente, porque su gloria era la que estaba en medio de ellos. E Isaías dice: yo estoy viéndolo, estoy viendo esta visión. Y ustedes tienen que comprender quién es nuestro Dios. ¿Quién es Él? Y la triple repetición, santo, santo, es un lenguaje que uno diría en alguna medida retórico, en otra medida superlativo. ¿Ustedes saben qué es el lenguaje superlativo? Es como cuando uno dice, eso es grandotototototote, ¿sí? ¿Sí? O vino todo el mundo. El lenguaje superlativo quiere dimensionar una totalidad de todo de manera exagerada. Y está diciendo: Dios es único, único, único. No hay otro ser como Él. Dios es Dios y no hay otro como Él. Y a Él hemos venido a adorarle. Es lo que Isaías quiere que tú contemples, que yo contemple, que nosotros consideremos. Y eso solo te lo puede dar la inspiración del Espíritu Santo. Hoy contempla lo que dice la Escritura. Miren, Apocalipsis 4:8 dice: y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Se los explico. Nosotros somos criaturas finitas y tenemos el privilegio de estar en nuestro Dios. Nos arrancó del mundo, nos arrancó de la religiosidad, nos arrancó de la oscuridad de las tinieblas, de la condenación, de la muerte, de su ira. Y a veces tú valoras más papá, mamá, hermanos, hijos, tíos, abuelos, lo que sea, por no estar en su presencia. O a veces tu sueñito. Si vas a descansar, descansa el lunes, descansa el martes. Tómate si quieres todo el día, así te despidan. Uy, no, pastor. Pero es que aquí está uno más grande, magnífico, inmanente. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15 al 16.
Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Miren, queridos hermanos, ser hijo de Dios significa que somos únicos. ¿Sabe qué significa eso? Por eso a mí me extraña que muchas personas que se llaman cristianos se sienten felices siendo únicos con los que son comunes y corrientes. Es en serio. Es falta de coherencia, de ubicuidad. Hay personas que vienen, cantan, adoran, dicen que Dios es santo, santo, cuán grande es Él, que han sido salvados por gracia y olvidan que Dios nos llamó a ser santos como Él es santo. Y miren, queridos hermanos, en teología, y disculpen que esté hablando tanto de teología, pero es que estamos hablando de nuestro Dios. Teos, logos, el conocimiento de Dios. Y yo quiero que me escuchen con el corazón. Dios quiere que tú no olvides que cuando vienes a su presencia estás viniendo a aquel que lo puede todo, que es único, y que te pide que tú como hijo de Dios también seas único, que te valores. ¿Qué haces con los puercos? La Biblia dice eso, que no somos como los puercos, que nos revolcamos en las porquerizas. ¿Se ha visto el puerquito? El puerquito es feliz en el barro, en su orín, en su popó, en su desgracia. Y la mayor desgracia del hombre es cuando desconoce a Dios y vive como si fuera el dueño de su vida. Levíticos 11, versículo 44 al 45. Porque yo soy Jehová vuestro Dios, vosotros por tanto santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Así que no contaminéis vuestra persona con ningún animal que se arrastre sobre la tierra, porque yo soy Jehová que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santos, porque yo soy santo. Amados hermanos, hoy yo sé que me he tomado, no he alcanzado todavía el tiempo, me faltan unos minutos, pero yo voy a hablarles de una palabra que va a ser rarísima para ustedes. Otredad, la pueden anotar. Otredad. La santidad en Dios es otredad, y se las voy a explicar. Porque la palabra otredad significa la condición de ser. Porque Él marca la diferencia. Él no es como nada de lo que nosotros podemos conocer. Pero Él quiere que le conozcamos. La santidad en Dios es otredad. ¿Qué es otredad? Es que Él es como es Él, pero no es como nada de lo que nosotros conocemos. Dios no es criatura, ni nada de lo que ha creado. Por eso los dos primeros mandamientos tienen que ver con esta palabra otredad. No te harás, no tendrás otros dioses delante de mí. Hay un solo Dios. Y saben, la siguiente palabra que está dentro del hebreo, que está ahí, no tengo tiempo para explicarla, la palabra dioses o Dios que está usándose es cuando se habla persona en autoridad. O sea, no tendrás a Dios como autoridad que no sea Dios. No sé si se entiende. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Hay uno solo al cual adoramos. Hay uno solo que debemos respetar, rendirle culto, devoción. Cancelamos todo lo que sea. De hecho, la Escritura dice: quien ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. Quien ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Porque Dios requiere de nosotros exclusividad. Su santidad reclama de tu vida, de mi vida, exclusividad, prioridad, rendición.
segundo mandamiento dice: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, abajo en la tierra, ni debajo de las aguas de la tierra. Dice: no te inclinarás a ellas ni las honrarás. Dios es santo, es único. No lo podemos representar. Pero Dios quiere que le conozcas, que cuando tú estás, miren, cuando tú estás en intimidad con Él, cuando vienes a adorarle, respétale, escúchale, atiéndele, conságrate, adórale. Tercer punto, voy a saltar todo lo que tengo porque si no, no acabo hoy. Glorioso. ¿Cuál fue la primera palabra? Soberano. La segunda, santo. Y esta, glorioso. Isaías 6:4. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Miren, una de las cosas que a uno lo puede hacer temblar es cuando usted siente su vida en peligro. Yo no sé, pero los que han volado, no sé si alguna vez han escuchado cuando el piloto les dice a todos los pasajeros: siéntense, pónganse los cinturones porque vamos a estar en turbulencia. El avión va tranquilo y cuando y usted y uno dice, y uno empieza y se quiere sostener de algo. Y miren, y la vida de uno se llena de terror, porque uno sabe que si ese avión se cae, no sobrevive. Y en ese momento uno tiene una experiencia de verdad. O sea, si usted no cree en Dios, sea ateo o lo que sea, usted sabe que Dios existe. Que lo más necio es decir que Dios no existe. Pero nosotros tenemos que considerar que Dios manifiesta su poder mucho más allá de todas esas cosas. Isaías está, miren, él tiene una visión, ve el trono. Él está viendo la presencia, la gloria de Dios, porque él dice que ve las faldas que llenan absolutamente todo. O sea, solo las faldas de él. Luego ve a estos serafines que se están consumiendo, porque dice que es solo lleno de fuego. Y están diciendo el uno, no son capaces de, o sea, ellos no fueron llamados a adorar al Señor, sino le dice el uno al otro: el Señor santo es santo, Jehová es santo. Y luego todo se estremece. ¿Saben quién hace estremecer la tierra? Dios. No son las placas tectónicas. No es el tsunami que pudo haber. Cuando tiembla la tierra, Dios hace temblar la tierra con los dichos de su boca. Y lo puedo corroborar con la misma palabra. ¿Quién calmó la tempestad? No fue Jesús. Porque el que se sienta en el trono es Cristo. Y queridos hermanos, es algo que nosotros tenemos que notar. La presencia de Dios nos debería hacer temblar. El temblor de los umbrales. La gloria de Dios sacude toda la creación. Cuando la materia inerte responde mejor que el hombre. Eso es algo ilógico. Dios dice que llueve y llueve. Dios dice que haga el sol y sale el sol. Y nosotros que nos dicen adoren, glorifiquen a Dios, sean reverentes, no violen, no roben. O sea, yo quisiera que me comprendieran que el problema no es conmigo, no es con la iglesia. Si usted es creyente, su problema es con Dios. Él hizo temblar ese templo magnífico. Vayan a la escritura, vean que a las dimensiones de ese templo. Y dice que el templo se remeció. Mire, voy a leer en otra versión que dice Isaías capítulo 6 versículo 4. Dice: sus voces sacudían al templo hasta los cimientos y todo el edificio estaba lleno de humo. El temblor no era un accidente sísmico, era una teofanía, una manifestación
visible, física, de que Cristo está en su trono, de la presencia de Dios. Y la Escritura nos dice que Dios hoy está en medio de nosotros y nosotros hemos perdido el asombro. Miren, estos efectos especiales Isaías los sintió y nosotros lo estamos viendo por la palabra. Éxodo 19:18 dice: todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. ¿Se acuerdan que en el monte Sinaí subió Moisés por las tablas de la ley? Y cuando él bajó de hablar con Dios, todo su rostro resplandecía como si estuviera lleno de escarcha, brillantina, algo así, para que ustedes se imaginen y piensen. Y todas las personas que veían, lo vieron a él y dijo: él está con Dios. Y Moisés dijo, porque había una congregación que le creía y otros que seguían bailando y hablando y haciendo como les parecía. ¿Y qué dijo Moisés? Cada quien que está experimentando la presencia de Dios, tome su espada y mate a su hermano y a su hermana. Es un texto muy fuerte de la Escritura. Pero eso, ¿sabe qué nos llama a pensar? ¿A quién adoramos? ¿En quién creemos? ¿Quién es la fuente de toda nuestra confianza, de nuestra esperanza? ¿A quién le podemos entregar nuestras vidas, nuestras luchas, nuestras dificultades? Él es santo, Él es único y es nuestro Dios. Y Pablo le escribe a la iglesia y dice: si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? O sea, si Dios está de mi lado. Ahora, ponlo al revés. Si Dios es contra ti, ¿quién te va a poder salvar? ¿Vas a seguir viviendo tu vida como tú quieres? Salmo 18:7 dice: la tierra fue conmovida y tembló. Se conmovieron los cimientos de los montes y se estremecieron. Ageo 2, versículo 6: porque así dice Jehová de los ejércitos: de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca. Hebreos 12, versículos 26 y 27: la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido, diciendo: aún una vez, y conmoveré no solo la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles. Amados hermanos, es nuestro Dios que está presente en este lado. Si usted es creyente, si ha nacido de nuevo, tiene que abrir sus ojos, abrir sus oídos, abrir su entendimiento. Nuestro problema no es con el pastor, no es con los ancianos de esta iglesia. Es que tú no conoces a Dios. Porque aquí, cuando habla de que el humo llena la casa, no es un detalle decorativo, sino es de la misma presencia de Dios. Lo que tú puedes contemplar con el conocimiento que la palabra misma da. Y es algo que nosotros tenemos que ver. ¿Saben cuál es la invitación cuando uno viene ante Dios? Un asombro reverente. Porque es la respuesta correcta. Es en serio. Miren, hay algo que yo valoro con Juan David. Cuando él me ve enojado, su configuración de él cambia. ¿Saben por qué? Porque él me respeta. Él no me quiere ver más enojado. Él se apacigua. Él me habla. Y si se ha equivocado, pide perdón. Porque él, aunque es un niño pecador y tiene sus luchas, y es un joven que está aprendiendo a caminar con Dios, él tiene temor de Dios. Y también tiene temor de su Padre. Que es sano cuando uno respeta una autoridad. Porque cuando uno no respeta una autoridad, ¿uno qué hace? Lo sobrepasa, lo confronta, lo humilla. Mis amados hermanos,
El asombro reverente ante Dios es la respuesta correcta de alguien que está creciendo en fe. Una visión correcta de la santidad de Dios debe producir humildad en nuestro corazón. El arrogante es irreverente, sacrílego, profano. La Escritura dice en el Salmo 2:11, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. O sea, fíjense que eso es bonito. Estoy lleno del temor de Dios, pero soy reverente. Soy una persona que puede honrarlo, reconocerlo, adorarle. Hermanos, hermanas, hemos contemplado en esta mañana el trono de Dios, la presencia de Dios. Hemos contemplado lo que Dios quiere que nosotros conozcamos de Él. Este es el último versículo que voy a leer. Juan 17:3. Y esta es la vida eterna. ¿Ustedes tienen la vida eterna? La respuesta está aquí, en Juan. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo quiero invitarles, mis amados hermanos, a 3 respuestas concretas frente a esta predicación. Primero, a examinarnos y arrepentirnos. Porque si seguimos de rebeldes, y rebelde llámese de ser irreverente, profano y sacrílego, nuestro Dios nos puede quitar hasta el modo de caminar, por amor a nosotros. Segundo, recupere el asombro frente a Dios. Aprende a adorarle, a verle con los ojos de la palabra del Señor. Es Dios con nosotros, en nosotros, por nosotros. Y tercero, recuerda que no hay ningún trono que merezca nuestra reverencia, nuestra adoración. Hoy, mis amados hermanos, recuerda que Dios es temible, es santo. Amén. Amén. Vamos a ponernos en pie y dar gracias al Señor. Amado Señor, posiblemente hemos caminado toda la vida pensando que tú eres un abuelito, un viejito allá en el trono, consintiéndonos y permitiéndonos lo que somos. Perdónanos. Danos temor de ti. Renueva, Señor, nuestro entendimiento. Ayuda, Señor, a tu iglesia, a los pastores, a los ancianos, a los diáconos, a los miembros y asistentes de esta iglesia, para tener cultos de adoración a ti, para poder experimentar tu santidad con temor, con temblor, rindiéndonos a ti con humildad, con mansedumbre. Límpianos, Señor, de esa rebeldía, de esos pecados tan horribles que hemos pecado contra ti. No tomes en cuenta, Señor, nuestras llegadas tardes, nuestra irreverencia. No tomes en cuenta, Señor, nuestros pecados que hacemos en este lugar que es santo. Ayúdanos a adorar